¿Qué nos muestra la gráfica? Nuevamente, para recolección mecánica, la rata de control, de recuperación de hidrocarburo en función del volumen, aquí está en galones por minuto, miren que es la más baja. Por supuesto, ya lo habíamos visto, no importa cuál es el espesor de película, es la que mayor rango o espectro de espesor de película nos permite trabajar. O sea, desde 1 pulgada o más hasta casi una 10 milésima de pulgada podemos utilizar recolección mecánica. Pero miren que los volúmenes de remoción de hidrocarburo son bajos en comparación con estas otras dos técnicas. Ahora, si vemos la de dispersantes, de nuevo, tenemos la misma limitante en materia de espesor de película, una ventana limitada, pero si la aplicamos con el uso de dispersantes, perdón, me estaba pasando a la que me insisto, con el uso de dispersantes, con una ventana de oportunidad de 1 pulgada hasta una centésima de pulgada, podemos tener volúmenes de remoción de hidrocarburo y entendamos aquí que cuando digo dispersante en realidad no lo estamos removiendo, porque el hidrocarburo se está dispersando, pero si lo disperso y ya no está, pues ya no está. ¿Se acuerdan la gráfica que nos mostraba la Dios? Que cuando el hidrocarburo remanente, que era la faja gris, ya estaba descontada la verde, que era dispersión, estaba descontada porque ya no está disponible. Si lo disperso ya no lo puedo recolectar, ya no lo puedo hacer nada, ya lo dispersé. Se va a ir dispersando y diluyendo con el tiempo en el ecosistema marino. Entonces, nos ofrece los mayores volúmenes de intervención de hidrocarburos. Es decir, tengo un derrame muy grande, en realidad, eso que esta gráfica nos decía, no, pero ¿cómo vas a considerar la dispersión si es la menos eficiente de las técnicas? Bueno, es la menos eficiente, pero me va a permitir intervenir grandes volúmenes de hidrocarburo siempre y cuando esté en la ventana de oportunidad. Muy por encima, sí, miren, 100 veces más que la recolección mecánica. Con la quema in situ igual, si estoy dentro de la ventana de oportunidad, entre 0.1 y 1 pulgadas, voy a tener porcentajes de impacto sobre el hidrocarburo derramado mucho más altos, mayor volumen de hidrocarburo intervenido, muy por encima de los métodos tradicionales de recolección mecánica. ¿Dónde tengo las mayores eficiencias en recolección mecánica? Cuando utilizo embarcaciones. ¿Cuándo es más baja la eficiencia? Cuando uso desnatador mediano con barreras de desvío. ¿Y cuándo es la más bajita? Desnatadores pequeños, autopropulsados o estándares. Porque dependiendo de la técnica de recolección, pues entonces voy a ser más o menos eficiente y por lo tanto voy a tener mayor rata de control de hidrocarburo. ¿Dudas sobre esta gráfica? Se dan cuenta que de las 3 gráficas que hemos visto, cada una nos muestra criterios distintos relacionados con las mismas 3 técnicas. Es decir, tengo que tener en consideración las condiciones de viento y de mar y el espesor de película. Tengo que tener en consideración la eficiencia que voy a obtener con la aplicación de cada una de estas técnicas. Pero también tengo que tener en cuenta cuál es el grado de impacto que puedo llegar a tener, porque está relacionado directamente con el orden de magnitud del derrame. Claro, si se me derraman 2 barriles en una dársena, pues no voy a andar solicitando permiso para hacer una quema in situ, sería innecesario. Me voy a inclinar por una opción de recolección mecánica, pero derrames de mayor magnitud pueden que den en pie y ameriten que se considere el uso de dispersantes y el uso de quema in situ. El principio del dispersante entonces es, como dice su nombre, hacer, digamos, el producto esté presente en más dispersarlo área, en goticas pequeñas de menor tamaño, con lo cual digamos el efecto que causaría, digamos, su mayor concentración se disminuye también, ¿no? correcto, y está más proclive a verse afectado por la
fotooxidación, por la biodegradación natural y por una cantidad de fenómenos que, por la reacción química con otros elementos que hay en el ecosistema. Y como recuerden que la peligrosidad está en función de la dosis y la concentración, al ser más pequeño, hay menor concentración, menor dosis, se hace menos peligroso, y ahí es donde reside la razón de ser del uso de dispersantes. Es un análisis costo-beneficio, entonces si me conviene poner los equipos para recuperar o dispersar. Exactamente, yo tengo que ver, lo voy a aplicar, pero resulta que aplico esto y justo la corriente va en dirección a una zona sensible y está próxima, y la velocidad de la corriente para los próximos 5 días es justamente hacia allá. Tal vez esté yo dispersando un producto que a la vuelta de una semana o 2 vaya a ir a dar todo a una playa. Entonces sería imprudente tomar una decisión de esa. Hay que analizarlo todo. Por eso primero estudiamos el comportamiento del hidrocarburo, porque si no, entender esta gráfica sería muy difícil. ¿Alguna otra duda? Ahora, en materia de capacidad de respuesta, ¿cuál debería ser la capacidad? Esta es una regla de mano derecha. ¿Cuál debería ser la capacidad de respuesta para 3 escenarios distintos? En el caso de un derrame de 50 barriles, o el equivalente al 1% de una operación, uno debería tener barreras suficientes de contención, equipos de recolección, tanques de almacenamiento, embarcaciones de apoyo, y esto debería estar listo y desplegado en máximo 6 horas. Si es un derrame más grande, y ahorita vamos a hablar de esa cantidad de adjetivos relativos que están viendo ahí, que hay que tener barreras, desnatadores, tanques, embarcaciones, máximo 12 horas. Y si es el worst case, todo el equipo necesario entre 36 y 54 horas. Esto es lo más oficial que existe en la literatura en materia de capacidad de respuesta. Y yo les hago una pregunta. ¿Cuándo es derrame más grande? ¿Cuándo un derrame es más grande? ¿Cuán grande es grande? Como para considerarlo grande y no pequeño. No es la cantidad, sino lo que se expande. No es la cantidad, por ahí puede ser. Lo que se expande, no sé. ¿Está relacionado con el tiempo? Así como está puesto ahí. No, el tiempo tiene que ver con lo que yo me tardo en colocar los recursos. ¿Será que es posible que un derrame de un barril se considere un derrame grande? ¿Ustedes qué creen? ¿Está en función del porcentaje de volumen de operación? No, bueno, entonces si yo soy el terminal de la refinería de Talara, con un montón de tanques, pues el 1% de mi operación, si tengo 1 millón de barriles almacenados, el 1% es un montón de barriles. ¿Será que entonces ahí lo considero un derrame pequeño porque es el 1%? Sería según la vulnerabilidad. Según la vulnerabilidad, hay zonas donde 1 galón es un derrame grande. Es una evaluación. 1 galón de un producto como la gasolina de avión o de un producto que tenga características o propiedades muy particulares donde haya sustancias de interés sanitario complejas que caiga en una captación, en una bocatoma, en una captación de un sistema de riego, puede ser muy grande, 1 solo galón, en un acueducto. ¿Cómo puede ser que 1000 barriles de hidrocarburo pesado en medio del mar Índico ni sumen ni restan? Y puede que la decisión sea, se regaron, ¿nos vamos a recoger? No. La vulnerabilidad. Entonces. La vulnerabilidad nos permite determinar el valor del nivel de riesgo. ¿A qué es igual riesgo? Por probabilidad, por consecuencia. Casi. Acá lo considera amenaza por vulnerabilidad. Correcto. Riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. Lo que pasa es que acá, en la parte portuaria, esas definiciones las digamos en protección, que es distinto a lo que es seguridad. En seguridad sí es probabilidad o consecuencia.
es que es lo mismo, porque ¿no se acuerdan que les dije que la amenaza se mide como la probabilidad de ocurrencia de eventos amenazantes y que la vulnerabilidad tiene que ver con la probabilidad de que esos elementos vulnerables se vean afectados? Es exactamente lo mismo, pero repasémoslo. Riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad, donde la amenaza es la frecuencia de ocurrencia de los eventos amenazantes multiplicado por la vulnerabilidad. ¿Y cómo medimos la vulnerabilidad? La probabilidad de que hayan consecuencias sobre los elementos vulnerables. Ya habíamos dicho que la frecuencia se mide en unidades de 1 sobre tiempo. Es una frecuencia, un evento amenazante, un derrame por año, 2 explosiones al mes, 4 rupturas de manguera cada 10 años, multiplicado por la probabilidad. ¿Cuáles son las unidades de medida de la probabilidad? Salud. ¿Quién se acuerda qué unidades de medida se mide la probabilidad? Muy bien, no se mide porque es adimensional. Supongo que por eso no contestaron. Sí. Entonces, como es adimensional, el riesgo se mide en unidades de 1 por unidad de tiempo. Así se mide el riesgo. O sea, el riesgo, uno puede hacer referencia al riesgo, alto, medio o bajo, pero en realidad el riesgo se mide en 1 sobre unidad de tiempo. Pero como esa es una unidad bien rara de medir, que no le digan el riesgo de que ocurra un derrame con consecuencias catastróficas en el puerto del Callao, imagínense esto, es de 1 por 10 a la menos 8 al año. ¿Entienden esto? No tiene mucho sentido, es difícil de entender, es difícil de leer. Así son los resultados de un análisis de riesgos cuantitativo en un plan de contingencia. Entonces, como este número es difícil de leer, entonces los planes de contingencia nos hacen ese cuadrito de 3×3, donde nos dicen todo lo que caiga en esta zona de acá se puede considerar inaceptable. Y entonces para cada riesgo que calculemos que tenga ciertos criterios lo ponemos acá. Y uno dice, pero entonces ¿cómo sé cuándo es inaceptable y cuándo no? ¿Cuándo es aceptable y cuándo no? Lo comparamos. ¿Cuántas personas será que mueren en el Perú por fallas cardíacas que tengan entre 25 y 35 años y un estilo de vida saludable? Casi cero. No tengo la cifra, pero supongamos que al año existan en el Perú 20 muertes en personas entre 25 y 35 años a causa de fallas cardíacas, siendo personas que llevan un estilo de vida saludable. No alcohol, no cigarrillo, mucho deporte. Es bien difícil de encontrar a esas personas en esa edad, pero supongamos que mueren 20. La pregunta que hay que hacerse es, ¿será que la instalación que me presenta este riesgo en el puerto del Callao, si es que me generara un riesgo mayor a este número de muertes, consideramos que es aceptable? ¿Está bien que haya una instalación que me genere tantas muertes o más que las que en el Perú hay a causa de este tipo de condición? Me dice, no, es inaceptable. O sea, no puede ser que la presencia de un tanque y una operación ship to ship vaya a ser capaz de generar más muertos al año que la gente que muere a causa de una condición tan específica. Entonces ese riesgo cae en la zona de inaceptable. En la medida que este número se hace más grande, o sea, a la menos 6, a la menos 3, comienza a ser el riesgo más grande.
Por lo tanto se vuelve más inaceptable. Entonces, es la misma ecuación. Si es probabilidad de que le podamos causar consecuencias a los elementos vulnerables. ¿Cómo calculábamos esas probabilidades? Lo vimos la vez pasada. Recuerden que hay unos eventos amenazantes típicos, que son la explosión, el chorro de fuego, piscina de fuego, nube de gases tóxicos, derrame, y que esos eventos interactúan con los elementos vulnerables. Y esos elementos vulnerables podrían verse comprometidos. ¿Qué tan probable es que una vaca se vea afectada por un derrame que corre a lo largo de un río? Poco probable, porque la vaca huele y lo evita. ¿Qué tan probable es que los peces que están en ese río se vean impactados por ese derrame en ese río? Altamente probable. ¿En qué unidades, entre qué rango, qué valores puede tener la probabilidad? ¿Recuerdan entre qué valor está la probabilidad? La probabilidad siempre se mide entre 0 y 1. 0 es un hecho imposible, improbable. 1 es un hecho cierto. Si yo tengo una probabilidad de 1 de ganarme la lotería, me la gané. Tengo la probabilidad de 0 de ganarme la lotería, no la compré. No existe la más remota posibilidad de que yo me gane la lotería si no la compro. Entre 0 y 1, bueno, ya depende de cuántos números hay, de con qué frecuencia la compro, cuántos boletos de lotería compré. Esa dimensional, en la medida que el número se haga más pequeño, es decir, sea menos probable, este evento amenazante genera menos riesgo. En la medida que se acerca a 1, esta frecuencia de ocurrencia se hace más grande y el riesgo aumenta. El concepto es el mismo, solamente aquí lo estamos viendo aplicado al riesgo tecnológico. Ahora, no se enreden mucho con esto tiene que ver con planes de contingencia, de análisis de riesgo, pero es importante que sepan de dónde sale. Entonces, claro, es difícil poder establecer con esos criterios de capacidad de respuesta cuándo es que vamos a decidir si un derrame es pequeño o es grande. Y por eso es que tenemos que tener en consideración la vulnerabilidad, porque puede que un derrame de un volumen menor esté implicando que haya un gran riesgo y lo debemos considerar como un derrame grande. ¿Por qué como un derrame grande? Porque voy a tener que tener más recursos e incluso, contrario a lo que nos dice la tabla, debería tener más recursos o suficientes recursos en menos tiempo. ¿Qué es importante? Este máximo 6 horas nos está marcando el tiempo en el que el equipo de respuesta debería estar desplegado. Por lo tanto, asume uno que hay una mínima base de equipo de primera respuesta. Tengo que tener equipo de primera respuesta para que al cabo de al menos 6 horas yo ya lo tenga desplegado. Si uno comienza a pensar que un equipo que se encuentra ubicado, qué sé yo, en Lurín, va a llegar a ser desplegado en el Callao en menos de 6 horas, eso no va a pasar, porque mientras que lo alistan, lo cargan, lo movilizan, llegan, lo desembarcan, tienen la autorización, traen una grúa, viene una embarcación, lo ponen a bordo, se va navegando hasta el lugar, alistan a la gente y lo despliegan, ya se hizo de noche y se va para mañana, o ya han pasado las 6 horas. Entonces esto aquí es muy importante, tiene que haber equipo de mínima respuesta. Aquí hay otro elemento importante, es importante que dimensionemos diferentes niveles para la emergencia. Independientemente del volumen, tenemos que, y el plan de contingencia debe decirnos, considero un derrame o un evento menor aquellos que van hasta tal volumen. Considero un evento medio aquellos que van de tal volumen a tal volumen. ¿Y eso cómo lo hacen? ¿Cómo hace para decidirlo el usuario? En función del plan de contingencia y su análisis de riesgos. También nos habla, ¿se acuerdan del worst case? Y ya no solamente es el worst case, sino que debe ser el peor escenario más altamente creíble y probable. Y sobre esa base tengo que garantizar que puedo conseguir
suficiente equipo como para enfrentar esa situación. ¿Lo tengo que tener aquí en el Callao? No, pero definitivamente sí tengo que ser capaz de conseguirlo. No puedo decir, no, si me pasa eso ya, yo me tiro por la borda y que venga la Capitanía de Puerto y salve la patria, yo ya no voy a hacer nada. No, tiene que haber un modelo que me garantice el escalado del recurso y qué voy a hacer si esta cosa se complica. Por eso, también al principio del curso, hablamos de los criterios para definir los recursos de primera respuesta y los recursos con los cuales yo equipo mi operación. ¿Alguien se acuerda cómo fue ese criterio de dimensionamiento de equipo? ¿Tomaron nota en su libro cuando hablamos de los criterios de dimensionamiento de equipo? ¿Qué, cómo, dónde? No, eso es lo que nos preguntamos para poder comenzar para poder embarcarnos en todo este mundo. Nos hacíamos esas 4 preguntas: ¿qué se derramó? ¿Dónde se derramó? ¿Cuánto se derramó? Y ojalá que pudiésemos también saber dónde y por qué. ¿Dónde no? ¿Por qué? Ahora, recuerden que hay un criterio que no es oficial, pero que la experiencia a nosotros nos ha enseñado que es muy válido, y es que aproximadamente entre el 70 y el 80% del evento de derrame debería ser manejado durante los primeros 5 a 6 días. Por lo tanto, en los primeros 5 a 6 días yo debería ser capaz de recoger este volumen de derrame. Y para ello tengo que tener en cuenta el número de horas día de trabajo, que usualmente no consideramos más de 6, dependiendo de la operación. Tengo que tener en cuenta la capacidad de recolección, y aquí estoy solamente hablando para recolección mecánica del equipo, y decíamos que hay unos coeficientes de castigo dependiendo el estándar. Para Alaska, la EPA dice que si el skimmer, el fabricante dice que puede recolectar 100 metros cúbicos por hora, a la hora de hacer mi análisis yo lo debo castigar por el 70%. Es decir, si compro uno de 100, hago cuentas de que eso solamente me recoge 30. A mí me parece que es un poco radical y fuerte, pero creo que sí deberíamos por lo menos trabajar entre 50 y el 60%. O sea, no asuman el 100%, porque un equipo nunca recoge o sea, el equipo puede que lo recoja. Ahora, que el operador sea capaz de utilizar el equipo para que recoja el 90% que veíamos en la gráfica, esa es otra historia. Existe en Onset una instalación frente a Nueva York, en New Jersey, una instalación militar, donde tienen una piscina de cristal, donde tienen acá una especie de puente grúa que se desplaza para adelante y para atrás sobre la piscina, que tiene la posibilidad de que en la medida que se desplaza hay aquí una barra fija desde la cual tiene sprinklers donde pueden generar un derrame, y a este puente se le pueden fijar, por ejemplo, barreras de contención, se pueden colocar skimmers, e incluso aún más puede generar olas de diferentes alturas y puede operar a diferente velocidad. Entonces yo puedo simular acá condiciones de mar en un tanque y medir cuánto hidrocarburo pongo y cuánto recojo. Hay un curso que hace la Universidad de Texas, muy específico en esta facilidad en New Jersey. Es una facilidad militar, es todo un proceso, hay que enviar los datos de uno como 6 meses antes para que le permitan ingresar. Allá no hay un solo fusil, pero es una facilidad militar y bueno, los americanos le ponen mucho misterio a todo eso. Cuando uno va, tienen unos tanques acá para medir diferentes pruebas.
Y una de las primeras pruebas que hacen es que uno se pare acá con la barra de mando de un skimmer, donde lo único que uno tiene que hacer es acelerar la bomba, desacelerar la bomba. Hay una barrera puesta, voy a pintarlo así, hay una barrera puesta, el agua fluye en ese sentido, hay un dispositivo inyectando hidrocarburo, el hidrocarburo comienza a depositarse y a contenerse en la barrera, el espesor de película comienza a incrementar, y aquí, justo aquí, tengo un skimmer con una bomba conectada a estos tanques que me va a decir cuánto recojo. Y lo único que hace uno con una manito es acelero la bomba para que succione, la desacelero para que se vaya engrosando nuevamente el espesor de película. Un ejercicio que dura 2 minutos por persona. Bien fácil. Gente experta, porque cuando uno va a esto es porque ya ha operado skimmers un montón de años. Yo lo hice hace como 7 años, 8 años. Mi porcentaje de eficiencia en el tanque marcó que recogí 60% de agua, así es, y solamente 15% de aceite. Ya, ahí quedó toda la experiencia de la que yo me sentía orgulloso, que en ese momento eran como 15, 14 años de experiencia en este negocio, quedaron ahí. O sea, en 2 minutos, con todo el hidrocarburo contenido, en una condición ideal, no tenía más olas que las que estaba viendo. Yo tenía el derrame ahí a escasos 4 metros, lo veía. Eso no pasa en una embarcación. Lo contenía, o sea, no tenía que estar lidiando, el petróleo no se me iba a ir por los lados. No era un petróleo difícil, y solamente recogí este pedacito de aceite. Entonces, es por esto, por casos tan claros como este, y esta es anécdota. O sea, y me parece importante compartírselo porque es la realidad. Es por esto que la capacidad de recolección de un equipo debe castigarse. Porque puedo estar comprando el Mercedes-Benz o el Jaguar de los equipos de recolección. Pero si pongo a un piloto sin las capacidades, o incluso poniendo un piloto con las capacidades, el equipo no me va a dar el desempeño que yo espero ni el que me vendieron en la fábrica. Entonces, castigo la capacidad de recolección del equipo, tengo en consideración esto y espero que en los siguientes 5 o 6 días yo sea capaz de recolectar este volumen de derrame. Con este criterio yo puedo llegar a saber cuántos equipos debería necesitar. ¿Sí se dan cuenta cómo? Porque si tengo un derrame de 1000 barriles, yo espero recolectar 800 barriles en aproximadamente, digamos que 5 días. O sea que si es en 5 días, ¿cuánto me da 800 dividido 5? ¿Una calculadora en un celular? 800 dividido 5, 160. 160 barriles por día. Si necesito recolectar 160 barriles por día y tengo que trabajar durante 6 horas, ¿cuánto tengo que recolectar por hora? 160 dividido 6. 26.6. Cerremos. 30 barriles por hora, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un derrame de 1000 barriles, porque eso dice mi peor escenario más altamente creíble y probable, entonces yo necesito, si voy a trabajar durante 5 o 6 días para recoger el 80%, porque el otro 20% se va a disolver, se va a evaporar, le va a pasar un montón de cosas, entonces voy a necesitar recolectar, y trabajo solamente 6 horas, porque las otras 2 es el almuerzo, la llegada, charla de seguridad, permiso de trabajo, condiciones adversas, e incluso lo puedo hacer más restrictivo y llevarlo a 5, ya lo hicimos con 6, entonces necesito un equipo que me recolecte 30 barriles por hora. Si compro un equipo que tenga 30 barriles por hora, pero tengo que castigarlo.
sea que si lo castigo por el 50%, debería recoger el doble. O sea, 60 barriles por hora. ¿Cuánto es eso en metros cúbicos? ¿Cuánto da 60 dividido 6.29? No han 10. contado 10, ¿cierto? barriles. O sea que necesito un skimmer de 10 metros cúbicos por hora. Los IC en realidad es el skimmer más chiquito que hay en el mercado. Ahora, ¿ustedes creen después de este análisis, 1000 barriles es una cantidad importante? Y de acuerdo a esto, con este equipo, el más pequeño del mercado, estoy ya bien. ¿Creen que sería prudente y adecuado con este cálculo decir, ya tengo mi equipo de primera respuesta, necesito un skimmer de 10 metros cúbicos? ¿Qué opinan? ¿O creen que habría que analizar algo adicional? Supongamos que es el peor escenario. ¿Qué creen que faltaría? Yo solamente tuve en consideración el volumen. ¿Qué habría que tener en consideración? Climatológica, marea. Sí, ¿y eso qué va a hacer? ¿Cómo se va a extender? Porque si tengo un solo skimmer, ¿ustedes creen que con un solo skimmer van a ser capaces de recolectar un derrame de crudo medio de 800 barriles y lo van a ir recogiendo como si el derrame, o sea, se derraman los 1000, se evaporan o se disuelven o dispersan o el 200, me quedan 800, pero los 800 no se quedan ahí parqueados esperando a que yo llegue con el skimmer a chuparlos como una aspiradora? Entonces ahí es cuando uno dice, mira, ¿sabes qué? Igual, si es que te da 10 metros cúbicos por hora, teniendo en consideración las características del producto que se va a derramar para ese volumen, hay que definir puntos de control, por lo menos, si es que tienes esto como primera respuesta 1, ten al menos 3 o 2 para que lleguen las siguientes 12 horas. Porque con este solamente voy a poder poner un punto de control. Seguramente el punto de control cercano a la fuente. Seguramente el punto de control cerca del lugar donde se encuentra. ¿Se acuerdan del comportamiento de la mancha? Donde en el 10% del área tenemos el 90% del hidrocarburo. En este punto voy a colocar la contención y aquí voy a llevar mi skimmer número 1 para que trabaje tanto como se pueda. Pero después voy a tener que pedir más skimmers. El plan de contingencia debería decir, ¿de dónde los vas a sacar? No, los pido prestado. ¿A quién? ¿Es cierto o simplemente lo estás escribiendo? Porque si pasa, tiene un skimmer funcionando, necesita los otros dos y no tiene de dónde sacarlos, ¿qué va a pasar? Que hay un montón de barriles a la deriva sin que haya recursos para poder contenerlos y recolectarlos, esperando a que otros fenómenos de desgaste se hagan cargo de ellos, si es que alcanzan a hacerse cargo, porque lo que puede pasar es que terminen migrando como bolas de alquitrán a una playa o a un ecosistema sensible. Entonces esto es una regla de dedo gordo que les puede permitir a ustedes de una manera mucho más tangible definir cuánto recurso necesitan. Ahora, ahí solamente hablamos de la cantidad de skimmers. Si uno que sigue después, necesito contener, incluso antes del skimmer, ¿cuánta barrera? Ok, si yo tengo un skimmer, pues tengo que considerar cuánta barrera voy a necesitar. Típicamente, dependiendo del número de puntos de control, vamos a definir la cantidad de barrera. En un río es fácil, 2 o 3 veces el máximo ancho del cauce del río, multiplicado por el número de puntos de control. Pero en cada punto de control yo debería tener una barrera y una barrera igual adicional para asegurar el punto. Entonces son el máximo ancho multiplicado por 3 para que pueda hacer un seno, multiplicado por 2 porque son 2 barreras, multiplicado por el número de puntos de control. En un mismo derrame pongo 3 puntos de control, entonces son